Sí, está. La lluvia está por toda la ciudad, ¿va? O toda la república. Pero bueno, es la época. Al parecer, la situación que se generó el día martes en torno a la plataforma aparentemente ya está superada, pues ya hay más de 100 estudiantes, más de 200 ahorita conectados. Entonces, afortunadamente, pues ya se superó. Esperemos que no vuelva a dar otro problema más adelante. Ahorita, pues lo único que está pendiente es que nos indiquen si se va a poder utilizar el módulo para los exámenes parciales, que ya prácticamente en unos 15 días creo que estarán siendo programados. O si no, pues tendremos que utilizar otra plataforma. Sí se ve la presentación, ¿va? Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra charla de esta noche. Y uno de los temas más interesantes, no solo en el ámbito procesal penal, sino en todas las ramas del derecho, son las famosas garantías o derechos o principios constitucionales. Muchos autores coinciden de que o son derechos o pueden ser principios y también garantías, ¿verdad? Garantías porque la Constitución Política de la República, valga la redundancia, garantiza esos derechos inherentes a la persona humana. Y por lo tanto, pues se conciben también como derechos, o es decir, esas facultades que la ley suprema reconoce a todo sujeto, a todo individuo, desde, digamos, su nacimiento. Y por supuesto que estos derechos individuales son aplicables en el proceso penal. Por eso es que el tema se denomina las garantías constitucionales en el proceso penal. Porque como ya señalamos en otras oportunidades, que la Constitución recoge derechos individuales, derechos sociales y también la organización política del Estado. Pero nos interesa abordar lo atinente a lo que son los derechos individuales de toda persona que está siendo o va a ser sometida a un proceso penal. En ese sentido, entonces, vamos a desarrollar lo relativo a lo que es esos famosos derechos individuales. Como les decía, para algunos autores, como por ejemplo Cabanelas, que es un jurista que escribió desde hace muchos años, e incluso pues tiene un compendio de diccionario jurídico, que es uno de los más usados y más conocidos, pues él dice que las garantías constitucionales son derechos, principios o garantías, que al final engloban el reconocimiento que la Constitución hace de derechos fundamentales inherentes a la persona humana. Y por supuesto, nos interesa conocer cómo es que esas garantías constitucionales o derechos individuales, al ser trasladados al ámbito penal y procesal penal, pues tanto los jueces como el Ministerio Público están obligados a respetar, están obligados a cumplir en todo proceso penal. Bien, en este sentido, entonces, los derechos individuales están recogidos en la Constitución a partir del artículo 3 al 46. Y, pues, por supuesto, abordar cada uno de ellos en forma individual, pues implicaría no solo una clase, sino saber cuántas, ¿verdad? Entonces vamos a sintetizar lo más elemental en cuanto a este tema. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿qué son las garantías constitucionales o qué son los derechos individuales? ¿Cuál sería, digamos, la definición o el criterio que ustedes expondrían en relación al tema? Buenas noches, Lick. ¿Podría ser todos los derechos inherentes a la persona que
que nacidos aquí en Guatemala y otros residentes. Ajá. Así es. Licenciado, disculpe, para mí, son todas aquellas garantías o disposiciones constitucionales que protegen a las personas como tal. Ajá. Ya sea su condición física, la libre locomoción, la libertad de pensamiento, entre otras cuestiones. Exacto. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Podemos decir que son los que garantizan el respeto y los derechos a la persona, que es inherente, que no deben ser violados, son constitucionales. Exacto. Sí, digamos, las opiniones vertidas pues son muy importantes y valederas, y en efecto cada uno de ustedes expuso aspectos importantes sobre el tema. Algunos dicen Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, sería también el artículo número 1 donde habla sobre la protección a la persona, sobre los derechos de tanto a la familia como los derechos que tiene todo ciudadano, como la educación, la salud, derecho a vivienda, derecho a un empleo, etcétera. Exacto. Sí, a partir del artículo 1, la Constitución garantiza, digamos, a la persona. O sea, en el preámbulo de la Constitución precisamente se enfoca y se le da una importancia superlativa a la persona humana. Y por supuesto el texto constitucional a partir del artículo 1 y 2 pues se refieren específicamente a la persona en general. Y en el artículo 2 especialmente se habla de que es obligación o deber del Estado garantizar a todos los ciudadanos la seguridad, la libertad, la justicia, etcétera, etcétera. Y por supuesto esos son derechos individuales que la Constitución ha tutelado, que la Constitución protege. Por eso es que se llaman garantías constitucionales o derechos individuales, porque el término garantías nos da a nosotros la idea de que el Estado es el garante, el Estado es el protector, el Estado es el que tutela esos derechos individuales de las personas. ¿Y cómo es que el Estado va a tutelar, proteger esos derechos individuales? Pues lo tiene que hacer a través de un texto, en este caso el texto fundamental, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y de ahí partimos de la Constitución, porque el Código Procesal Penal desarrolla precisamente estos derechos individuales en el proceso penal. Por eso es que hoy vamos a ver tanto lo que regula la Constitución como lo que regula el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, a partir del artículo 1, desarrolla lo relativo a las garantías procesales. El Código Procesal le cambia la denominación, le llama garantías procesales porque son los derechos individuales que se van a desarrollar en todo proceso penal, y que eso implica que esos derechos individuales que van a aplicarse, desarrollarse o se van a materializar en el desarrollo de un proceso penal, tanto los jueces, tribunales como Ministerio Público y toda autoridad que esté involucrada en un proceso penal tiene la obligación y la responsabilidad de respetar esos derechos individuales. Entonces, los derechos individuales que recoge la Constitución o que están plasmados en la Carta Fundamental se relacionan íntimamente con las garantías procesales reguladas a partir del artículo 1 al 23 del Código Procesal Penal. Pero entremos ya en materia, cómo definir, y por supuesto los elementos que ustedes aportaron para describir lo que es los derechos individuales o las garantías individuales o constitucionales, expusieron varios elementos. Sin embargo, hemos señalado aquí en la presentación una definición muy sencilla, una definición bastante comprensible en torno al tema. Y se dice que los derechos individuales recogidos en la Constitución o garantías constitucionales, dice, es el conjunto de derechos individuales.
Es decir, se dice que son derechos individuales porque están asignados, atribuidos a la persona individual, al ser humano. O sea, si bien es cierto la libertad, por ejemplo, si hablamos del derecho, digamos, a la libertad, como decían ustedes, a la justicia, a la libre locomoción, derecho a la inviolabilidad de la vivienda, el derecho a no ser juzgado por tribunales no establecidos legalmente, etcétera, prácticamente esos son derechos que están atribuidos a cada sujeto, a cada persona humana. Por eso es que se dice que es un conjunto de derechos individuales inherentes a la persona humana. Significa que están prácticamente, podríamos decir que los mismos se atribuyen por el hecho de ser persona, por el hecho de ser un sujeto de, digamos, en un momento dado de relaciones jurídicas. Y en el proceso penal, sujeto a una relación jurídico-procesal que se desarrolla en el proceso penal. Y esos derechos individuales, digamos, inherentes a la persona humana, porque por naturaleza esos derechos pertenecen o corresponden a la persona. Y, por ejemplo, se dice que contenidos en la Constitución de la República. Por eso es que se llaman garantías constitucionales, porque están plasmadas en la Constitución. Y la Constitución expresa, digamos, en qué consiste cada una de esas garantías o derechos individuales. Y dice, los cuales constituyen una limitación al ejercicio de la coerción penal por parte del Estado y solo pueden limitarse en los casos expresamente señalados por la ley. Partamos de la idea de que todos los derechos individuales no son absolutos, sino en un momento determinado, procesal o jurídicamente, pueden ser limitados, pueden ser restringidos. Pero esa restricción o esa limitación a ese derecho individual o esa garantía constitucional tiene que estar debidamente fundamentada, tiene que estar debidamente tutelada o regulada en la ley. Por eso dice la definición, y que constituyen una limitación al ejercicio de la coerción personal. O sea, los derechos individuales o garantías constitucionales vienen a constituirse como digamos, podríamos utilizar un término tan común de protección hacia la persona, para que el Estado, en el ejercicio del jus puniendi o en el ejercicio de esa persecución penal a través del Ministerio Público, no incurra en arbitrariedades, no incurre en violaciones o transgresiones a la Constitución y a las leyes ordinarias del país. Y también la definición dice que solo pueden ser limitadas en los casos expresamente señalados por la ley. Por ejemplo, si habríamos hablado con antelación, pensemos en el derecho a la libertad. La libertad es una garantía constitucional que no debe ser vulnerada, que no debe ser transgredida. Pero pensemos en que a una persona se le imputa la comisión de un hecho delictivo y del resultado digamos, una persona comete un hecho delictivo, la víctima presenta la denuncia al Ministerio Público, a la policía o ante un juez, el Ministerio Público inicia la investigación y si del resultado de esa investigación el Ministerio Público recolecta medios, indicios que presuman la participación del imputado en ese delito, pues el Ministerio Público tendrá que pedir en un momento dado al juez una orden de aprehensión contra esa persona. Y si el juez, luego de analizar los medios de investigación que le presenta el Ministerio Público y los argumentos que el fiscal en su momento presente, el juez toma la decisión si ordena o no la detención de esa persona.
En el supuesto de que hay elementos suficientes para limitar esa libertad, el juez emite esa orden de aprehensión y la persona es detenida. Ahí prácticamente su garantía o su derecho de libertad se ve trastocado, se ve limitado, se ve restringido. Pero esa restricción obedece a la comisión de un delito a que se le atribuye o se le imputa. Y esa libertad está siendo limitada por una orden de un juez competente, que luego de analizar los medios de investigación que le presentó el Ministerio Público, decide limitar esa libertad. Ahí vemos un ejemplo claro de cómo esa libertad, que es una garantía constitucional que protege la Constitución, valga la redundancia, se ve limitada a raíz de la comisión de un hecho delictivo. Y así pues podemos pensar también en, digamos, el derecho a la justicia. Ya que una persona, en el mismo ejemplo, por un lado se limita la libertad del imputado porque se presume que ha cometido un hecho delictivo. Por otro lado, también la víctima que está siendo, digamos, al haber promovido la denuncia, está prácticamente ejerciendo su derecho a que se le haga justicia. Entonces ahí vemos cómo tantos derechos fundamentales en un momento dado, la misma Constitución autoriza o garantiza que sean limitadas. Si vemos rápidamente, alguien que por favor lea el artículo 6 de la Constitución para ver ahí cómo es que se limitan las garantías. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Detención legal. Ajá. Artículo 6. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante, delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Muchas gracias. Ahora veamos el artículo 2 del Código Procesal Penal. Que alguien, por favor, le dé la lectura. Artículo 2. No hay proceso sin ley. Nullum proceso sine lex. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificadas como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto, es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Bien, ahí encontramos la relación que existe entre el artículo 6 constitucional y el 2 del Código Procesal Penal. Es decir, hay una conjugación de los derechos individuales y las garantías procesales. Implica esto entonces que la libertad de una persona, de acuerdo al artículo 6 y al artículo 2 del Código Procesal Penal, tiene que concurrir imperativamente supuestos, condiciones, requisitos que la misma Constitución y el mismo Código Procesal Penal autorizan para que una persona pueda ser privada de libertad, limitada en su libertad. Y el primer supuesto que exige el artículo 6 de la Constitución dice existencia de un delito o falta. Es decir, para que una persona para que a una persona le puedan limitar su derecho de libertad, si hablamos ya desde el punto de vista del derecho procesal y del proceso penal, necesariamente tiene que existir la comisión de un delito o una falta, como primer supuesto. Pero no basta la existencia de ese delito y la persona a quien se le atribuye. Es decir, una persona puede cometer un delito, salvo, como vamos a ver más adelante, pues se trate de flagrancia, pero si no hay flagrancia o cuasi flagrancia, pues definitivamente para que proceda la aprehensión o detención del sindicado,
forzosa y obligatoriamente tiene que existir una orden judicial. Es decir, Licenciado, buenas noches. buenas noches. Dígame. En cuanto a la flagrancia, no sé si le entiendo bien. La flagrancia se da cuando, por ejemplo, la Policía Nacional se da cuenta de, se da cuenta de que hay una persona que está cometiendo un delito y, como la misma palabra lo dice, lo está agarrando en flagrancia. Entonces, viene la policía, le da persecución y lo logra detener. Ahí se está cumpliendo la flagrancia, ¿verdad? Veamos el artículo 257 del procesal penal y me hace favor de leerlo para que, aprovechando la pregunta, pues aunque nos vamos a adelantar un poco, podemos explicar lo que es la flagrancia y la cuasiflagrancia. 257, me dijo. Por favor. Artículo 257 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Dice, la policía, artículo 257, aprehensión. Dice, la policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Luego dice, procederá igual. Sí, esa partecita, ese primer párrafo que dice, la policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Y explica el código qué es la flagrancia. Dice, se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Ejemplo, casualmente una radiopatrulla está circulando por la 18 calle y Quinta Avenida de la zona 1 y ve que dos sujetos portando armas de fuego mediante violencia están despojando a una persona de sus pertenencias. Inmediatamente la policía baja de la patrulla y aprehende al sujeto. Ahí hay flagrancia. ¿Por qué? Porque lo sorprendieron en el preciso instante en que estaba cometiendo el hecho delictivo. Allí no se requiere orden judicial para que sea detenido, sino que ahí, pues, precisamente porque la policía lo sorprendió en el momento en que está cometiendo el hecho punible, entonces la ley faculta a la policía, la Constitución en el artículo 6 y el artículo 257 del Código Procesal Penal facultan a la policía que pueda detener en ese momento a la persona y consignarla al tribunal competente. ¿Podemos seguir con la lectura, por favor? Sí, claro, licenciado. Dice, procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no ha sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión, en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Bueno, dejemos ahí dejemos. Bien, ¿saben qué es la cuasiflagrancia, verdad? Por mi parte, no, licenciado. No, licenciado, puede explicar. En penal 1 y 2 no vieron eso. No, licenciado, yo no recuerdo haberlo visto. Bueno. Buenas noches, Lic. Buenas noches. La cuasiflagrancia considero que casi se cometía en flagrancia el delito. Bueno, sí hay comisión de delito, sí hay comisión, el delito se comete, solo que no es, digamos... No se consume en flagrancia. El delito se consuma, el delito se comete. Licenciado, no es cuando... Perdón. ¿Sí, diga? Perdón.
Licenciado, no es como cuando agarran a la persona, digamos, como que con las manos en la masa, digamos, o sea, si robó, tiene el objeto, o están las huellas, o sea, algo fundamental que haya, que el hecho sí se cometió. No sé. Pues, sí, la idea se tiene. Bien, el Código Procesal Penal no habla de cuasiflagrancias, porque ese es un término que la ha acuñado algunos tratadistas en la doctrina. Aunque el Código no dice cuasiflagrancia, pero sí lo desarrolla en el siguiente párrafo, que dice... Desde donde empieza en el mismo caso, licenciado. Sí, dice en el mismo artículo 157, dice, procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos de delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del delito. Entonces, ¿cuándo hay cuasiflagrancia? Existe cuasiflagrancia de acuerdo al Código Procesal Penal cuando la persona no es descubierta en el momentito en que está cometiendo el hecho delictivo. Pero en el ejemplo, vuelvo al ejemplo que planteé hace un instante. La policía, en el caso de la flagrancia, la policía lo sorprende cuando está despojando de sus pertenencias a la persona. Ahí hay flagrancia. Pero la policía está circulando por ese lugar y la persona ya consumó el hecho, ya despojó de sus pertenencias a la persona y, podemos decir, se retira precipitadamente o lentamente, como sea, y casualmente llega la policía y le dicen las personas que vieron la comisión del hecho, mire, la persona que va corriendo o las personas que van corriendo en tal lugar o van a unos 100 metros, fueron las personas que le robaron a esta señora. Y la policía inmediatamente los persigue. O sea, la policía no vio la comisión del hecho delictivo. La policía no presenció el momento preciso en que el sujeto estaba despojando a la víctima de sus pertenencias. Pero por información que le dan las personas y señalan al imputado y la policía lo persigue y lo detiene. Pero ahí se da la cuasiflagrancia, porque no lo sorprendieron en ese momento, pero instantes después de la comisión del delito fue detenida la persona. Pero no basta que sea detenida, porque el Código Procesal Penal exige los aspectos importantes que dice: cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos de delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del delito. La policía los detiene a una cuadra, instantes después de haber cometido el delito, los detienen a una cuadra o a unos 50 metros. Y al hacerles el registro respectivo, encuentran que llevan el celular de la persona, el reloj de la persona, su billetera, y la víctima está presente y la víctima le dice a las policías: sí, ese es mi reloj, ese es mi celular, esa es mi billetera o mi cartera, la que me acaban de despojar. No solo la policía, instantes después de cometido el hecho delictivo, los detiene, sino además, al momento de practicarles el registro, les incautaron los objetos de la víctima. Entonces, el Código Procesal Penal también permite que se detenga a esa persona siempre y cuando se le encuentren objetos o huellas del delito. Licenciado, en cuanto a este tema que usted estaba comentando, no sé cómo poder descifrar algo. Fíjese que yo supe de un caso de un conocido porque mataron a una persona en un lugar y pues esta persona andaba, por ejemplo, en zona 5. Entonces, a la persona que mataron fue por ejemplo, en Ciudad Quetal, ¿verdad? Entonces, justamente a las 5 fue el asesinato en Ciudad Quetal
y la persona estaba en una parada, en una parada donde había cámaras y todo, tipo 7:05, cabal pasó la policía y él tenía que cruzar como que tipo un barranco para llegar a ver a su novia, ¿verdad? Resulta que la policía cuando la policía lo detuvo cruzando el barranco porque había una pistola tirada cabal en el barranco. Cuando lo sacaron en las noticias dijeron que lo habían agarrado en flagrancia, pero en realidad no fue así porque incluso la policía sacó zapatos del supuesto acusado. Y el acusado tenía sus zapatos que llevaba puestos y la vestimenta que llevaba puesta, y la policía lo hizo a que se quitara la vestimenta porque a la policía le habían describido a una persona que iba con un pantalón negro y una camisa blanca, y considero que muchas personas visten de ese color casi que todos los días, y solo por la supuesta vestimenta la policía lo detuvo. Y pues al momento de sacar las fotografías en los medios de comunicación, pues la persona poseía sus zapatos y nada que ver con los zapatos que la policía había mostrado. Le hicieron las huellas dactilares y salió negativo porque de hecho no fue así, pues pidieron cámaras al lugar donde él estuvo en la parada. Y de haber cometido él el hecho, él hubiera huido al ver a la policía ahí. Pero vamos al hecho de que la policía también en muchas ocasiones, por tal de venir encontrar un culpable, solo como que inventan ciertas pruebas. Claro, mire, en ese caso que usted plantea, según le escuché, el asesinato u homicidio fue a las 5 de la tarde y la persona fue detenida a las 7 de la noche. Así es. Sí, casi a las 8, licenciado. Bueno, ahí en primer lugar no hay ni flagrancia ni cuasiflagrancia, porque el Código Procesal Penal en la parte última dice: para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Ahí en el ejemplo que usted plantea, no hay, insisto, no hay ni flagrancia ni cuasiflagrancia. ¿Por qué? Porque no se dio ese supuesto o ese elemento indispensable que exige el Código Procesal Penal, que dice que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Ahí prácticamente se rompió la continuidad. Que lo estén deteniendo 3 horas después, definitivamente eso es una arbitrariedad, es una detención ilegal, no procedía la aprehensión, etcétera, etcétera. Porque para que haya cuasiflagrancia tiene que instantes son los que exige la ley entre la comisión del delito y la persecución. En ese caso, en el ejemplo que usted plantea, definitivamente esa detención fue ilegal. Esa detención fue arbitraria, ¿ya? Entonces no procedía. Porque la ley no permite eso. Es decir, en el ejemplo que decíamos es que tiene que por lo menos transcurrir minutos o segundos en la comisión del delito y la persecución. En el ejemplo que yo les ponía, 2 o 3 minutos después o 5 minutos después, la policía aparece y le dicen: miren, las personas que van allá son las que asaltaron, robaron, etcétera. La policía los persigue, los detiene y los registra. Y les encontró los objetos y la víctima los reconoció y señaló. Entonces, la aprehensión por cuasiflagrancia. Pero ¿qué pasa si la policía los persiguió y no les encontró ningún objeto de la víctima? Tampoco los podría detener, aunque los estén señalando los testigos, etcétera, aunque digan: mire, ellos fueron. Pero si no, la ley, de acuerdo al Código Procesal Penal, dice siempre y cuando al hacerles, dice, después de ejecutado el delito con huellas, instrumentos, efectos del delito que hagan pensar fundadamente, dice la ley, que acaba de participar en la comisión del delito.
esto da lugar a Y los mucha demás- ilegalidad, da lugar a mucha ilegalidad, porque como usted decía, en la práctica, en la realidad ocurre mucho de que se detienen a personas, y por eso es que a veces la población se escandaliza cuando dicen fue detenido hoy y horas instantes o horas después el juez lo dejó en libertad. Pero Lo peor de todo, Lick, que aunque el Ministerio Público no pudo comprobar este hecho, porque este hecho ya va, casi que va en debate, el Ministerio Público no pudo comprobar le hicieron la prueba de las huellas, efectivamente pues no fue así. Hubieron cámaras donde él estuvo cabal a la hora en que fue el asesinato, pues demuestra que nada que ver. Y aún así, pues el Ministerio Público desistió del caso. O sea, él, ¿cómo explicarle? Hay una palabra. Lo que hablábamos en los principios de favor libertad, que pidió en favor del imputado al no tener elementos suficientes para poder incriminarlo. El juez se enojó, se molestó porque dijo que supuestamente el abogado defensor se había entendido con el Ministerio Público cuando no es así. Entonces tuvo que cambiar de juez, ¿verdad? Y esto se alargó pues por la pandemia, ¿verdad? Pero vamos al hecho de que aunque no hayan pruebas suficientes y el Ministerio Público, que es el ente encargado de probar de que el hecho lo cometió la persona que está detenida, aunque el Ministerio Público no lo pudo comprobar porque él es el ente encargado, el juez no pudo, o sea, el juez se enojó porque dijo que no era él un juguete, ¿verdad? Y con toda la razón, ¿verdad? Pero vamos a que hay una persona detenida inocentemente por culpa de la policía, podría decir, porque no pudo hacer su trabajo como debió hacerlo, ¿verdad? Claro, sí, no, definitivamente, ahí hay unas deficiencias, creo que de todas las instituciones. Licenciado. Sí, por favor. Disculpe, con respecto al caso que plantea la compañera, buenas noches. Respecto al caso que plantea la compañera, en este caso, en el momento de la detención, se podría alegar una detención ilegal desde la primera audiencia. O sea, se presenta el abogado, indica, bueno, aquí no existe flagrancia, no existe, o sea, no hay delito, no existe. Claro. O sea, aquí lo que están haciendo es que yo los voy a contrademandar a ustedes porque están haciendo una detención ilegal con mi cliente. Claro, o sea, sería momento actuar, ¿verdad? Por supuesto, puede, digamos, deducirse responsabilidades penales a la policía por detención ilegal, por abuso de autoridad, abuso de autoridad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero también el mismo artículo 6 de la Constitución, en el segundo párrafo, ¿qué dice? El artículo 6 indica detención legal, dice. Ninguna persona puede... el segundo, del funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. En el ejemplo que la compañera planteó, tanto el imputado como su abogado defensor, incluso el Ministerio Público, si determina que hubo una detención ilegal, que se transgredió el artículo 6 de la Constitución y el artículo 2 del procesal penal, debieron haber planteado alguna denuncia contra los agentes que prácticamente intervinieron en esa aprehensión, porque la misma es ilegal, es arbitraria, hay una vulneración ahí de una garantía constitucional. Y la misma Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Y la misma Constitución lo dice, que debe de iniciarse, dice, el funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio, incluso el juez de oficio. Si él determina que hay una detención ilegal, él debe certificar lo conducente al Ministerio Público contra estos agentes para que procedan a investigar si en efecto hubo o no detención ilegal. Y de haberse dado esa situación, proceder de conformidad con el Código Penal y Procesal Penal. Incluso el abogado que lleva este caso es un abogado de oficio, o sea, es un abogado del Estado, porque como defensa no hay pública. pruebas, exactamente. Ajá.
Pues... Con razón no lo han sacado porque hubiera pedido medidas sustitutivas, pienso yo. ¿Y todavía está detenido? Sí, yo sé que todavía está detenido. Licenciado, pero disculpe, en este caso no se puede Ahí presentar una acción de amparo. ¿Perdón? Diciendo o alegando en el aspecto de que está detenido ilegalmente. No, amparo no. Lo que procedería sería una exhibición personal. Una exhibición personal. Ajá. Miremos el artículo. También tengo otra duda, por ejemplo, la medida sustitutiva que se le puede dar a este caso en el sindicato al momento antes de la primera declaración. Sí. Dependiendo del delito, si el delito imputado de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal permite la aplicación de medidas sustitutivas, el juez debe otorgarla. Pero si el delito no otorga ese beneficio, entonces sí puede el juez limitar la libertad. O sea, todo va a depender del delito. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Digamos, si el delito imputado en esa primera audiencia permite, insisto, la medida sustitutiva, el juez debe otorgarla. Entonces, veamos lo que usted decía de la detención ilegal, el artículo 263 de la Constitución. Y si pudieran leerme el artículo 263 de la Constitución. Dándole respuesta a lo que el compañero dice sobre la detención ilegal. Él me hablaba de un amparo, pero lo procedente es una exhibición personal, de acuerdo al artículo 263 de la Constitución. Artículo 263, derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya y garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Claro. Ahí entonces también el abogado, lo que pudo haber hecho el abogado defensor, si realmente hay una detención ilegal, plantear una exhibición personal, de acuerdo al artículo 263 del Código Procesal Penal. No sé si tienen a la mano o por teléfono pueden ver el artículo 82 de la Ley de Amparo y de Exhibición Personal. Si alguien lo ubica, que también le dé lectura para, digamos, relacionar distintas leyes. Artículo 82. Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Muy bien, entonces ahí pueden ustedes relacionar lo que es la exhibición personal tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo y Exhibición Personal, dándole respuesta a la inquietud que planteó el compañero. Bien, sigamos entonces. Ahora, otro supuesto que exige el artículo 6 de la Constitución para que proceda la restricción a la libertad, dice orden judicial. Ya vimos que el juez solo por orden judicial si no hay flagrancia. Dice en flagrancia también dice otro supuesto que ya analizamos. Y algo importante que la misma Constitución señala es que los detenidos o aprehendidos deben ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Es decir, que la policía, al aprehender a un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un delito, sea por orden judicial o por flagrancia, tiene la obligación de presentarlo al juez que ordenó la orden de aprehensión, si es que hay orden de aprehensión.
y si es por flagrancia, deberá ponerlo a disposición o consignarlo ante el juez de primera instancia penal de turno que se encuentre en el lugar donde ha sido la detención. Y el plazo para poner a disposición del juez al detenido, según la Constitución, es de 6 horas. Y los detenidos no quedan sujetos a ninguna otra autoridad más que el juez. Y, digamos, de oficio, proceso contra la persona que infrinja el artículo 6. Bien, luego encontramos también, en cuanto a un derecho individual, el interrogatorio a detenidos o los aprendidos. En el artículo 9 de la Constitución encontramos que para que una persona pueda ser interrogada en un proceso penal, bueno, partamos de la idea de que la Constitución prohíbe de que el detenido no puede ser interrogado por ninguna otra autoridad, más que el juez. Si bien es cierto, cuando la persona es detenida, es interrogada en relación a sus datos personales, nombre, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, lugar de su residencia, ese no es un interrogatorio propiamente ya dentro del proceso penal. Lo que el artículo constitucional garantiza es que solo el juez es el único facultado para interrogar al detenido en relación a los hechos delictivos que se le están imputando. Por supuesto, cuando damos ahorita lo relativo a que la policía le debe hacer saber qué derechos tiene al momento de ser aprehendido, pues eso no se toma como un interrogatorio, sino una información que la policía le da al detenido. Entonces, para que una persona pueda ser detenida, pueda ser interrogada de acuerdo al artículo 9 de la Constitución, dice primero, el primer supuesto que se exige es que sea ante autoridad judicial competente. Es decir, la ley habla de autoridad competente porque no podía ser que un juez del ramo civil, un juez del ramo de familia, un juez del ramo laboral vaya a interrogar al detenido en un proceso penal. Por eso la ley dice juez competente y entonces se entiende que es un juez penal de los que están establecidos en el Código Procesal Penal. El juez tiene la obligación de escuchar al detenido dentro del plazo de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial, como dice ahí, carece de valor probatorio. Si alguna autoridad pretende interrogar a una autoridad que no sea juez, pensemos en un fiscal del Ministerio Público que quiera interrogar al imputado sobre el hecho delictivo, ese interrogatorio no tiene ninguna validez y puede dar lugar a que haya responsabilidad también. Luego, en el artículo 10 encontramos los centros de detención, que hablan de que toda persona detenida, si el juez ordena su reclusión u ordena prisión preventiva en su contra porque el delito imputado es grave o porque la ley prohíbe que él le pueda otorgar una medida sustitutiva, el juez lo privará de libertad motivándole prisión preventiva, que son temas que vamos a abordar más adelante, y ordenará su ingreso a un centro de detención. El artículo 10 de la Constitución establece ahí, digamos, en qué centros de detención podrían ser, digamos, recluidos los detenidos de un hecho delictivo. Y luego, en el artículo 11, la Constitución de la República también habla de que por faltas no puede ser detenida una persona, falta sobre todo a un reglamento. Si vemos el artículo 11 rápidamente, si alguien le da lectura, para determinar qué es lo que dice en relación a las faltas del Código de la Constitución, en el artículo 11. Artículo 11. Por faltas o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas cuya identidad pueda establecerse mediante documentación, por el testimonio de persona de arraigo o por la propia autoridad. En dichos casos, bajo pena de la sanción correspondiente, la autoridad limitará su cometido a dar parte de hecho a juez competente y a prevenir al infractor,
para que comparezca ante el mismo dentro de las 48 horas hábiles todos los días del año y las horas comprendidas entre las 8 y las 18 horas. Quienes desobedezcan el emplazamiento serán sancionados conforme a la ley. La persona que no pueda identificarse conforme a lo dispuesto en este artículo será puesta a disposición de la autoridad judicial más cercana dentro de la primera hora siguiente a su detención. Ajá. Sí, entonces la Constitución garantiza de que por infracción a un reglamento no puede ser detenida una persona. Por ejemplo, usted va conduciendo su vehículo y no se ha percatado de que su licencia está vencida y casualmente hay un retén o un operativo de registro de vehículos porque hay una causa justificada para ello y la paran. Y al momento de requerirle su licencia, la policía establece que está vencida. Pero la policía no le puede decir, mire, su licencia está vencida, la vamos a detener y la vamos a consignar a un juez. ¿Procede ahí la detención o no? No procede, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. Por supuesto que no, de acuerdo al artículo 11, porque ahí hay una infracción a un reglamento. Y así podríamos pensar en otro tipo de reglamentos, porque son son faltas. Entonces, la Constitución... Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, fíjese que hace como 2 semanas sucedió un caso en mi familia. Un sobrino tuvo un accidente en su camioneta y pues mi papá y mi mamá iban con él y resultaron con golpes, ¿verdad? Lesiones. Exacto. Y fíjese que la policía, como era un lugar un poco solitario, digamos, llamaron, en vez de llamar a ambulancia, llamaron a la policía y la policía se llevó a mi sobrino. Bueno, y lo detuvieron. Pero es que ahí cambia la situación. Ahí sí cambia. ¿Por qué? Porque hay un hecho, fue un accidente. Sí, o sea, ahí fue que parece que las llantas, no sé, se resbalaron porque estaba húmedo y... Ya, bueno, pero es que ahí cambia la situación porque hay personas lesionadas, ¿ya? Sí, pero si no había parte pidiente, era aún así legal. No importa, aunque sus padres no hayan solicitado ninguna responsabilidad de su primo o algo, sino que el hecho de que las personas estaban lesionadas, entonces recuerde usted que hay un delito de lesiones culposas, ¿ya? Y en este caso, si quiere veamos el Código Penal en relativo a las lesiones culposas. Busquemos en el Código Penal lo relativo a las lesiones culposas. Licenciado. En el artículo 150 del Código Penal, si alguien lo tiene ya, que le dé lectura. Maltrato contra personas menores de edad. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona... 150 lesiones culposas. No es. Quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Si el delito fuera ejecutado al conducir vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes o estado de ebriedad que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá al responsable, además de una multa de 5,000 quetzales a 25,000 quetzales, suspensión de la licencia de conducir de 6 meses a 2 años. Si el delito fuere causado por pilotos de transporte colectivo de carga, en cualesquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y cancelación de la licencia de conducir de 6 meses a 3 años o por el tiempo que dure la condena. En caso de reincidencia, la sanción de prisión y cancelación de la licencia se duplicará. Bien, como digamos en ese caso que plantea la compañera, es distinto, porque ahí hay lesiones
obviamente esas lesiones no se causaron intencional o dolosamente, sino que fue puro accidente. Pero si hay lesiones, la policía ahí sí puede detener, porque el delito o el 150 del Código Penal habla de las lesiones culposas. Si bien es cierto, lo que hay que determinar es si realmente fue un accidente. Si fue un caso fortuito, porque no hubo, ni pericia, ni hubo imprudencia, negligencia del conductor, pues entonces podría pensarse en que se dio un caso fortuito. Y el caso fortuito, de acuerdo al artículo 22 del Código Penal, si alguien le da lectura, puede alegarse eso. Entonces no tendría él ninguna responsabilidad penal. Ahora, si realmente fue una negligencia o una impericia de él y se prueba de que sí fue negligente, pues en un momento dado podría ser procesado por el delito de lesiones culposas. Pero si fue un accidente, digamos, él no incurrió en ni impericia, ni en experiencia, ni en negligencia, sino que fue un accidente realmente, pues incluso podría no ser responsable penalmente. Por eso, veamos lo que dice el artículo 22. Artículo 22. Caso fortuito. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones o omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Ajá. Ahí, en un momento dado, el abogado defensor podría alegar un caso fortuito de que las llantas, los frenos le fallaron y que realmente él iba conduciendo normalmente no a efectos de drogas ni alcohol, sino que fue una falla mecánica lo que provocó el accidente y como resultado las lesiones. Entonces se podría argumentar eso en un momento dado. Licenciado, ¿Perdón? Quisiera aportar un comentario con respecto a esto. Hace un par de años, ahora comprendo, ya dando esta explicación a usted, por qué no fue procesado. Hace un par de años unos familiares tenían un viaje hacia la capital por un problema de salud de nacimiento de una nena, una prima mía, y la tenían que llevar cada semana o cada cierto tiempo acá a la capital. Y recuerdo que era un tiempo de época lluviosa como está ahora. Ajá. Y estaba un poco nublado o había mucha neblina y iba manejando el conductor, que era mi primo, y iba su cuñada y la nena, que era su sobrina, y cuando ellos iban por la carretera principal chocaron contra un árbol bien grande que estaba tirado sobre la carretera por las lluvias que habían habido durante la noche. Y las ramas se metieron en el carro y pues automáticamente, lastimosamente, les quitó la vida a mi prima y a la mamá, porque atravesaron todo su cuerpo y a él no le sucedió nada. Y sí fue detenido, pero no fue procesado. Y ahora entiendo por qué. Pues imagino que el abogado defensor alegó por caso fortuito por el hecho del árbol caído, me imagino. Claro. Sí, mire, en los hechos... Hubieron muertes. En los delitos culposos lo que hay que determinar, en primer lugar, los delitos culposos, las acciones son lícitas, la ley lo permite. Por ejemplo, el conducir un vehículo es una acción lícita, ¿ya? Y lo que hay que determinar es que no hubo una, digamos, inexperiencia. Por ejemplo, en el caso que el conductor no tuviera ni siquiera, digamos, 1 o 2 meses o que tenga 1 mes de haber aprendido a conducir, que no tenga la experiencia suficiente para conducir en carretera, por ejemplo, o que él no, digamos, haya ido negligencia, de que haya ido con las luces apagadas y por eso no pudo percatarse de la existencia del árbol en la carretera. O, digamos, otro tipo de negligencia, que él se distrajo y por la distracción que tuvo, pues es decir, que se puso a hablar por teléfono móvil y eso impidió que él prácticamente tuviera toda la atención al conducir.
pues podría, digamos, en un momento dado, pues deducirse responsabilidad, porque si hubo negligencia o pudo haber inexperiencia, cualquier licenciado, que en el caso fíjese que por eso era mi curiosidad, porque el lugar donde fue el accidente fue en un lugar plano, no había ni subida, ni bajada, ni curvas, y sí se determinó que pues tal vez las llantas, ¿verdad?, estaban lisas y como era un lugar donde estaba lloviznando, por eso... Mire, pero ¿y cómo solucionaron el problema? Fíjese que, para serle sincera, cuando yo llegué a ver el asunto, me dijeron que le habían dado dinero a los policías para que lo dejaran ir, porque pues mi sobrino tiene licencia. Para que no lo consignaran. Exacto. Él tiene la licencia desde los 15 años, pero pues ahorita ya tiene 19, ¿verdad? Entonces por eso sí se lo podían llevar. Entonces cuando yo llegué me dijeron que eso habían hecho. Sí, bueno, pero digamos, sale a que, digamos, en los delitos culposos lo que hay que determinar es que que si hubo o no negligencia, impericia, inexperiencia, ¿verdad? O bien un caso fortuito, porque si hay caso fortuito, pues la misma ley establece que no hay sanción penal. Bueno, sigamos. Perdón. Disculpe, así como en el caso de la compañera que expuso del árbol, y si el conductor hubiera ido ebrio, ahí sí hay delito culposo, porque precisamente ahí hay una pura negligencia de él, sabiendo de que él no puede conducir un vehículo en estado de ebriedad o con bebidas alcohólicas, porque eso va a alterar, no va a alterar sus facultades, no solo físicas, sino mentales, y no va a tener la capacidad suficiente para poder conducir. Ok, muy claro, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado, mire, y si no tuviera licencia, también caería en negligencia. Si no, digamos, está conduciendo vehículo y no porta licencia, pues sí, sanción, digamos, sí puede ser sujeto a una sanción, pero por infracción al reglamento de tránsito, pero no una infracción penal. No, yo hablaba, licenciado, en el caso de la compañerita del árbol, ¿verdad? Que el chofer no hubiera llevado. Bueno, eso en un momento dado sí podría afectar su situación, ¿verdad? De que ahí también podría en un momento dado argumentarse que hay negligencia porque está conduciendo el vehículo no con una licencia vencida. Licenciado, una pregunta. En el momento de que una persona choca así con lluvia, ¿verdad?, pero las llantas estaban lisas, aquí no existiría negligencia por parte del conductor, que debería llevar un vehículo en óptimas condiciones. Sí, digamos, podría ser también en cierto momento que alguien alegara que hay negligencia, ¿verdad?, por no tener el vehículo en las condiciones adecuadas para poder circular. Eso podría en un momento dado alegarse, pues, y digamos, si al momento del accidente hay personas lesionadas, porque entonces ahí sí, entonces ya intervendrían, digamos, las víctimas, ¿verdad?, que podrían decir, mire, pero él también tuvo negligencia porque el vehículo, las llantas, el estado en que están, no son las adecuadas para poder circular por esas carreteras o a esa velocidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podría en un momento dado argumentarse eso. Licenciado, tengo una pregunta. En dado caso que los papeles de él estuvieran en orden y él no fuera bajo los efectos del alcohol, podría encuadrarse, en dado caso que haya sido también procesado, podría encuadrarse el artículo 25 del Código Penal en su inciso número 2, que dice ejecutar el hecho violento por fuerza material, exterior, irresistible directamente empleada sobre él. El 25, numeral 2. Sí, del Código Penal. Ejecutar el hecho violento.
por fuerza material exterior. No, ahí no se aplica eso, porque, digamos, para eso, la ley claramente dice ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior, es decir, que usted ejecute el hecho punible atendiendo o debido a una fuerza exterior que lo esté coaccionando o lo esté obligando o algo. Digamos, irresistible directamente empleada sobre él, ¿ya? Que alguien lo esté coaccionando o obligando, porque la fuerza exterior es que alguien esté ejecutando o esté ejerciendo esa fuerza exterior sobre la persona y que esa persona no pueda en un momento dado resistir y tenga que ejecutar, o si ejecuta debido a eso, pues entonces, pues si él prueba de que él incurrió en la comisión de un hecho delictivo porque alguien estaba ejerciendo sobre él una fuerza exterior, la ley sí dice que puede haber una causa de inculpabilidad. Entonces, no podría él en un momento dado ser sancionado si acredita, si prueba que él ejecutó el hecho por que existir una fuerza exterior sobre él que él no pudo resistir y que debido a eso se vio en la obligación de cometer el hecho delictivo. Ya. Muchas gracias, licenciado. Bien, sigamos entonces en cuanto a los otros derechos individuales. La detención legal, ya vimos que está en el artículo 10, la detención por faltas, que no puede darse, faltas al reglamento. Derecho de defensa en el artículo 12 de la Constitución. Por supuesto, el derecho de defensa es uno de los más sagrados, por decirlo así, dentro del proceso penal. ¿Qué implica el derecho de defensa? Pues el derecho de defensa es la facultad que tiene el imputado de refutar, de oponerse a las acusaciones o investigaciones o de los hechos delictivos que le está atribuyendo el Ministerio Público. Y ese derecho de defensa comprende una serie de acciones, una serie de diligencias, una serie de requerimientos, una serie de peticiones ante las autoridades, no solo ante el juez, sino ante la policía, ante el Ministerio Público, etcétera, etcétera. O sea, el derecho de defensa es tan amplio que comprende cualquier circunstancia que atente contra los derechos del imputado en el proceso penal. Entonces, la misma Constitución, en el artículo 12, si alguien le da lectura, ¿cómo concibe el artículo 12 de la Constitución en relación a ese derecho fundamental? Artículo 12. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Sí, ahora por favor el artículo 20 del Código Procesal Penal. Artículo 20. Defensa. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente en el que se hayan observado las formalidades y garantías de la ley. Ahora veamos el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si lo tuvieran ahí a la mano. Artículo 8. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ajá. Bien, y ahí en las garantías constitucionales, de acuerdo a la Convención Americana, encontramos una serie de garantías que también están
recogidas en la Constitución y en el Código Procesal Penal. Entonces, el derecho de defensa, como dice la Constitución, es inviolable. Desde el primer momento en que la persona es aprehendida, tiene derecho a asistirse de un abogado defensor para que vele por sus intereses, sus derechos, lo asesore, lo oriente jurídica y técnicamente. Entonces, es un derecho pues de tantos que la Constitución reconoce, y no solo la Constitución, ya vimos también que tratados y convenios internacionales se refieren al derecho de defensa, y no solo al derecho de defensa, sino también a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera. Entonces, luego, digamos, la defensa, el derecho de defensa, también la Constitución establece varios supuestos. Primero, que es inviolable. ¿Qué significa eso? Que no se puede transgredir, que no se puede vulnerar ese derecho de defensa. Además, también la ley dice que el derecho de defensa implica también no ser condenado, privado de sus derechos sin haber citado, oído o vencido en proceso legal ante un juez o tribunal competente. Definitivamente, para que una persona pueda ser condenada, que obligadamente tiene que observarse todo el procedimiento penal, todas las etapas, todas las fases, en donde se haya respetado ese derecho de defensa y otras garantías constitucionales y procesales. Y luego también se dice que no puede ser juzgado por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén establecidos en la ley. Es decir, que toda persona detenida tiene que ser juzgada por un juez previamente determinado, previamente establecido. En la Constitución no, sino en el Código Penal o en el Código Procesal Penal. Ya vimos nosotros en el artículo 44 del Código Procesal Penal, en donde están los jueces competentes en materia penal. Y el Código Procesal Penal, en esa norma, artículo 43 en adelante, habla de que jueces y tribunales son competentes en materia penal. Y eso lo vamos a ver también en su momento. Luego de esto, pues también encontramos otros derechos y garantías, como lo son establecido en el artículo 13 de la Constitución, que habla de los motivos para auto de prisión. Es decir, que la Constitución también exige qué requisitos debe de darse o concurrir para que una persona pueda ser privada de su libertad, o sea, se le dicte una prisión preventiva. Y el artículo 13 dice, el primer supuesto, información de la comisión de un delito. Es decir, para que una persona pueda ser privada de libertad, tiene que haber cometido un hecho delictivo. Luego, y por supuesto, tiene que concurrir también, dice, concurrencia de motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Esto significa que no basta la sindicación, no basta la imputación o el señalamiento hacia la persona de haber cometido un hecho delictivo, sino tiene que haber, como dice la ley, concurrencia de motivos racionales. ¿Y qué significan motivos racionales? Que existan indicios, medios de investigación que vinculen, que relacionen, que incriminen al imputado con el hecho delictivo que se le está atribuyendo. Ejemplo, pueden haber testigos, documentos, pericias, prueba material, etcétera, etcétera, que el juez tendrá que valorar al momento de tomar una decisión de dictar auto de prisión contra el imputado. Y también se habla de la presunción de inocencia y publicidad en el proceso, que está regulado en el artículo 14 del Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal también y en la Constitución. En cuanto a la privación de libertad, realmente el artículo 259 del Código Procesal Penal habla sobre la prisión preventiva. 259 del Código Procesal Penal
habla de la prisión preventiva y dice: se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. Ahí pueden hacer ustedes la relación en el artículo 13 de la Constitución o el artículo 259 del Código Procesal Penal. Y también puede citarse el 8 y 1 de la Convención, y así en adelante otras garantías que establece la Convención Americana. Y la presunción de inocencia y publicidad del proceso. La presunción de inocencia dice los supuestos: toda persona es inocente mientras no se le declare responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Esto implica que durante todo el proceso penal el imputado es considerado inocente. Tiene esa, podríamos decir, esa garantía. Es una investidura jurídica que él tiene, y que esa investidura jurídica solo puede ser quebrantada al momento en que se dicte una sentencia condenatoria en su contra, y que esa sentencia quede firme. Como dice la ley, esa sentencia quede ejecutoriada, es decir, que contra esa sentencia ya no pueda plantearse o promoverse ningún recurso. Ya se agotaron todos los recursos y esa sentencia condenatoria quedó firme. Hasta en ese momento el procesado puede decirse que es responsable como autor, como cómplice o encubridor de un hecho delictivo. Mientras eso no ocurra, él sigue siendo inocente. Y luego encontramos, dice, el detenido, ofendido, el Ministerio Público, los abogados designados por los interesados en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. A eso se refiere la publicidad. El proceso penal es público para las partes, es público para los abogados que han sido admitidos como defensores o como asesores de la víctima y el Ministerio Público. Ningún abogado que ajeno al proceso penal tiene derecho de revisar las actuaciones, y la Constitución lo garantiza en el artículo 14, y también el Código Procesal Penal en el artículo 14 se refiere a esa situación. En la última, en el último párrafo dice: las únicas medidas de coerción, en donde habla de que también dice el procesado debe ser tratado como inocente durante todo el procedimiento, hasta tanto una sentencia lo declare responsable y le imponga una pena o medida de seguridad. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o limitan el ejercicio, etcétera, etcétera. Y se refiere también ahí a la publicidad, pero más que todo también veamos el artículo 214. Si alguien le da lectura al 214 del Procesal Penal, permítanme, es 314. ¿Cuál, perdón? 314. 114. 314 del Código Procesal Penal. ¿Carácter de las actuaciones, licenciado? Sí, por favor. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños.
Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, el incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la ley del organismo judicial y disposiciones reglamentarias. ¿Continúo? Dejémoslo ahí. Y digamos, por eso, tanto el artículo 14 de la Constitución como el artículo 314 del Código Procesal Penal se refieren a la reserva. Por eso es que ustedes han escuchado en los medios de comunicación muchas veces que en casos emblemáticos o en casos en donde están involucrados funcionarios o empleados públicos, muchas veces el Ministerio Público, con fundamento en la Constitución y en este artículo del Código Procesal Penal, pide la reserva de los casos, a efecto de que el juez decrete la reserva y no pueda conocerse incidencias más que los sujetos que están involucrados en ese proceso penal. Pero aun y cuando no se pida la reserva del proceso, de acuerdo a la Constitución y al Código Procesal Penal, solo las partes tienen acceso a ese proceso penal, nadie más. Luego encontramos la irretroactividad de la ley, y yo creo que mejor dejamos hasta ahí o lo agotamos, porque prácticamente este sería el último punto sobre la irretroactividad de la ley, que está contenida en el artículo 15 de la Constitución. Y también hay un tratado de extradición que, hablemos aquí de tratados y convenios internacionales que se refieren a este tema. Y la ley dice que la regla general, de acuerdo a la Constitución, es que el derecho, la ley no es retroactiva y solo permite que sea retroactiva en materia penal, siempre y cuando favorezca al imputado. Si esa retroactividad lo perjudica, definitivamente no podría aplicársele. Entonces, la retroactividad de la ley solo en materia penal es retroactiva, pero como requisito fundamental es que favorezca al imputado. De lo contrario, no. Y luego en el artículo 16 encontramos la declaración de parientes. Y también en el artículo del Código Procesal Penal, en el artículo 15, encontramos esa garantía procesal. Es decir, que el artículo 16 de la Constitución, que habla de la declaración contra sí y contra parientes, también está tutelado en el artículo 16 del Código Procesal Penal. Por eso decía inicialmente que los derechos individuales que recoge la Constitución están desarrolladas en el Código Procesal Penal a partir del artículo 1 al 23. Y los supuestos que encontramos acá, pues también claramente la Constitución los establece. Y algo importante también que la Constitución regula es el registro de personas y vehículos, que digamos, para que una persona pueda ser registrada en forma personal y su vehículo, tiene que haber una causa justificada. Así lo dice el artículo 25. Solo puede efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad mediante causa justificada. O sea que a usted no pueden pararla sencillamente porque a la policía se le ocurre. Lo para y le obliga a descender del vehículo, lo registra a usted y registra su vehículo. La Constitución claramente en el artículo 25 dice que para que ese procedimiento pueda darse, necesariamente tiene que haber una causa justificada. Si no existe esa causa justificada, no pueden pararlo, ni pueden registrar ni su vehículo, ni su persona. Y además, dice el artículo 25, debidamente uniformados, pertenecer al mismo sexo. Es decir, que si la conductora es una dama, pues si hay una causa justificada, quien debe proceder a ese registro tiene que ser una dama también, una policía mujer. Entonces, la Constitución garantiza eso.
Y dice... Digo una pregunta. Perdón, una causa justificada puede ser un puesto de registro. Ajá, imaginémonos que la policía estableció un puesto de registro en la zona 5 de la ciudad capital porque momentos antes hubo un asesinato o hubo un robo o algún hecho delictivo se cometió en el sector. Y la policía entonces, como dicen comúnmente, montó un operativo con el propósito de identificar a las personas y de tratar de determinar la posible participación o determinar a los sujetos que cometieron ese hecho. Pues ahí se justifica, ¿no? Y entonces pero un puesto de registro sin una causa, por decirle, sin una causa de algún hecho delictivo, como los que siempre vemos en las calles. Ajá. Sin que haya un hecho delictivo por el que se haya montado el operativo. Pues no sí, pudiera ser, o también otro caso que podría ser es cuando, por ejemplo, se establece un operativo para determinar si no van conductores en estado de ebriedad, ¿verdad? Pues ahí se justifica porque, digamos, están tratando de evitar que conductores manejen bajo efectos de drogas o alcohol y evitar accidentes, ¿verdad? Pues ahí hay causas justificadas, pero si no hay una causa justificada, todo registro a persona o vehículo sin causa justificada es arbitrario, es ilegal, vulnera el artículo 25 constitucional. Y causa justificada se podría llamar también para ¿cómo le dije? Confirmar o rectificar que todos los conductores lleven sus documentos en orden. Sí, podría ser también, ¿verdad? Ah, bueno. Y luego el derecho de petición, que está garantizado en el artículo 28 de la Constitución, que todos los ciudadanos tienen derecho a hacer requerimientos ante las autoridades administrativas o judiciales y estas están obligadas a resolverlas dentro del plazo de 30 días, ¿verdad? El derecho de petición. Luego, objeto de citaciones, que ya vimos que los requisitos que debe tener una citación de acuerdo a la Constitución y al artículo 173 del Código Procesal Penal. Y los supuestos de una citación, pues ahí están establecidas. También se habla de la inviolabilidad de la vivienda en el artículo 23, etcétera, etcétera. Entonces, miren, como dijimos al inicio de la clase, los derechos individuales están íntimamente relacionados con las garantías procesales reguladas en el Código Procesal Penal. Y aquí señalo yo que es obligación la lectura del artículo 1 al 46 de la Constitución y 1 al 23 del Código Procesal Penal. Esto es todo en cuanto a las garantías constitucionales o derechos individuales y las garantías procesales establecidas en el Código Procesal Penal. Pregunta antes de concluir, ¿recibieron ya las presentaciones anteriores? ¿No, Lick? ¿No? Sí, Lick, ¿ya están? ¿Ya? Sí, licenciado, ya las gracias. Bueno, ya está, licenciado. Bueno, gracias. Entonces, en estos días vamos a mandar esta que estamos concluyendo. Y pues afortunadamente se solucionó el problema de la plataforma que ya hoy permitió el ingreso de más de 100 estudiantes. Esperemos que esto continúe así para no tener dificultades con los compañeros que les interese pues conectarse en la clase. Si no hay más preguntas, entonces por favor les recomiendo la lectura de estos artículos. Por un lado, otra información. De acuerdo al programa, tenemos ahí un tema denominado los sistemas procesales, que es digamos, podríamos decir el punto 3 del programa. Entonces, como queremos también que el estudiante participe, que el estudiante, digamos, pueda tener la facultad de investigar, entonces este tema de los sistemas procesales ustedes lo van a investigar. ¿Y qué requiero yo de la investigación de este tema? Bueno, primero, son 3 sistemas básicamente: el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio y el sistema mixto. Son los sistemas procesales. ¿Qué deben investigar de estos? La definición de cada uno de ellos,
sus características, sus diferencias y cuál de esos 3 sistemas recoge el Código Procesal Penal. Repito, la tarea que tienen es investigar los sistemas procesales. ¿Qué van a investigar de este tema? Primero, definir los 3 sistemas, el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio, el sistema mixto. Determinar su definición, si es posible alguna breve historia de cómo surgieron, dónde surgieron, etcétera, etcétera. Su definición, sus características, la diferencia que hay entre los 3 sistemas y cuál de los 3 es el aplicable actualmente en el sistema procesal o cuál de todos recoge el Código Procesal Penal. Es una investigación que tienen que realizar, no tiene ponderación, no tiene punteo, y una vez lo aclaro, sino que es parte de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje en donde el estudiante también tiene que ser activo, tiene que ser participativo. Y ese tema va a ser objeto de evaluación. ¿Estamos? Licenciado, solo una consulta, dijo los artículos del 1 al 46 de la Constitución y el 1 al 23 o al 23. En la última parte de la presentación está. Ok, gracias, Lic. Bueno, ¿entendido, compañeros? Sí, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Buen descanso. Feliz noche.